los propósitos que me propongo con esta charla, primero es comprender qué es la fascia, aunque ya sé que lo habéis visto, lo habéis tratado, habéis visto un vídeo de Rolfing también, y cómo nuestros hábitos físicos y nuestras actitudes psicológicas determinan su estado de salud o enfermedad. Ese sería el primer propósito, ¿vale? Darnos un baño del entendimiento de las fascias. El segundo, comprender el fenómeno de cómo se ha obviado su importancia hasta hace muy poco y sigue haciéndose hoy día, lo cual para mí es curioso e importante también. Si esto es tan importante, ¿por qué no se habla más, no? Es una cuestión, ¿no?, que puede surgir rápidamente. La tercera, comprender la necesidad, por tanto, de integrar el diagnóstico y tratamiento de las fascias para las dolencias físicas y enfermedades de todo tipo, y en todos los problemas emocionales y psicológicos. Ya veis que no solamente lo relaciono con las dolencias físicas o los problemas físicos, sino también con todo tipo de enfermedades. Si tenemos tiempo, nos extendemos un poquito sobre eso. Y vamos a ver mucho los aspectos emocionales y psicológicos relacionados con las fascias, con los tejidos. En cuarto lugar vamos a hablar de Rolfing, y en quinto lugar me gustaría introducirme un poquito en la importancia del autotratamiento, ¿vale? Y tal y como hablé con David, es posible que hagamos un segundo encuentro para hacer autotrabajo, con pelotas, con rulos, con las propias manos, desde el entendimiento que bueno, porque la vida profesional de una persona que se dedica a su cuerpo es fundamental el saber tratarse uno a sí mismo. Y luego acudir a los profesionales pues para grandes cosas, digamos, ¿no? Pero como que no puede estar uno todo el rato yendo a que le traten, porque sería una ruina económica. Tenemos que tener recursos para nosotros poder tratarnos. ¿Vale? Entonces, dale un clic. Me resonó esta frase de Bertolt Brecht que dice: ¿qué tiempos serán los que vivimos que hay que defender lo obvio? De alguna manera voy a estar todo el rato hablando de obviedades. Y si en vez de ser vosotras, pues fueseis médicos traumatólogos, por ejemplo, o fisioterapeutas clásicos, o psiquiatras, o psicólogos, para mí sería una sensación muy curiosa, porque sería explicarles algo que es tan obvio y sin embargo está fuera de su esquema de conciencia. Como que me mirarían en parte con sospechas si estoy engañándoles, si me estoy inventando algo, cuando en realidad, bueno, pues como en otros muchos aspectos, es una cosa científicamente demostrada. De hecho, el vídeo este que os he puesto, en realidad iba sobre los últimos descubrimientos, investigaciones sobre el Rolfing, ¿no? Que ya es una técnica que venía desarrollándose, pero ya apoyada, digamos, por nueva tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues esta frase, que la voy a poner al final, veréis vosotras al final también si tiene sentido para vosotras. ¿Vale? Dale un clic. Entonces, ¿qué es la fascia? Así me lo explicaron a mí la primera vez. La fascia la podemos tomar como en un saco papas, esa capa, digamos, que la envuelve. Entonces la recoge y le da cohesión. Ahí tiene como una forma como de membrana, ¿no? Y reúne todo el conjunto de patatas, ¿no? Para que no se derrame. El sistema, la fascia es el sistema más amplio, más cuantioso en el cuerpo y envuelve todo el cuerpo. Supone el 16% del peso corporal y el 23% de agua del cuerpo. También tiene mucha cantidad de agua. Entonces, claro, lo interesante de la fascia es que no solamente, como sabéis, va por fuera. Para ser realistas, ese tejido iría envolviendo cada una de las patatas para pasar a otra y envolverla, pasar a otra y envolverla también y ir envolviéndolas todas. Pero además, como sabéis, no solamente quedaría ahí, sino que además ese tejido, esa fascia, entraría en el interior de cada patata para envolver cada una de las fibras de esa patata, conectarla con las demás, conectarla con toda la patata y con todo el saco de patatas. No vea. Quiero decir, está en todos lados. Y empezamos con la pregunta, es decir, ¿cómo no hemos mirado esto? Si está por todos lados, en el cuerpo. Entonces, como sabéis, esa es la función de la fascia, es decir, envolverlo todo, ¿vale? Ahora vamos a profundizar sobre esa función. Dale un clic. Una perspectiva, ¿no?, de la variedad de tejidos que puede abarcar la fascia, todo lo blanquecino, como sabéis, es la fascia. Es un sistema, igual que el sistema circulatorio, igual que el sistema respiratorio, hoy día está considerado como un sistema, ¿vale? Dale un clic. Dios dice, ¿cómo no nos hemos dado cuenta de la enorme importancia de las fascias, ¿no?, en la enfermedad y en la salud? Bueno,
lo explicaba en el vídeo como una cuestión, ¿no? Es decir, no salen las técnicas de radiografía. Tú vas a un traumatólogo y dice, me duele la espalda, te hace una radiografía normal y ahí no aparecen los tejidos, por tanto no aparece la posible causa de la dolencia. Pero hoy día ya sí que hay técnicas de imagen que la registran, ¿eh? Entonces, bueno, eso puede ser un motivo. Pero a mí me parece súper curioso esto de cómo hemos ignorado el tema fascia, ¿no? Y soy un aficionado también a la astronomía y a las nuevas teorías sobre la física. Y curiosamente, hoy día hay un físico que se llama Nassim Haramein, que tiene un vídeo muy interesante en internet, se llama La estructura del vacío. Este hombre lo que hizo fue, en vez de fijarse en las estrellas, es decir, en lo que hay ahí en medio, ¿no? Lo que se fijó es Lo de fuera. en lo de fuera, en el vacío. Dándose cuenta que además el vacío no está vacío, o sea, que hay una inmensísima cantidad de energía en ese vacío. Pero es más, además, todo emerge del vacío y vuelve al vacío. El vacío es como que estructura todo lo que hay. Es como que le da lugar a cada una de esas estrellitas para que aparezcan a la velocidad de la luz, lógicamente. Entonces, a través de una estructura geométrica que tiene el vacío, él hizo ese cambio de prisma. Es decir, coño, y lo mismo que nosotros estamos viendo con la fascia, es decir, ¿cómo nos hemos fijado en el vacío? ¿Y cuál es la función del vacío? Pues la función del vacío, según él, es estructurar la materia. Y es exactamente igual que lo que vamos a ver en la fascia. O sea, la función de la fascia es estructurar el cuerpo, darle estructura, es estructurarlo. Sin embargo, nos hemos fijado más en lo estructurado, en el cuerpo, igual que aquí, con las estrellas, que en lo estructurante. Nos hemos fijado más en el contenido que en el continente, ¿no? Parecido también como cuando nosotros tomamos carne, ¿no? Y al que no le gusta, apartamos los tejidos, los apartamos, ¿no? Eso como que no existe, ¿no? Entonces me parece que es un fenómeno atencional muy curioso, que es muy típico probablemente de estados de conciencia, ¿eh? Sabéis que hoy día estamos avanzando hacia estados de conciencia donde empezamos a reparar en todo lo que nos une, todo lo que nos conecta. Precisamente Nassim Haramein dice, el vacío no es lo que nos separa, el vacío, esto es el vacío, ¿eh? Es lo que me une a mí con David. Aquí hay un montón de energía entre medio y esto precisamente es lo que me está conectando con él. Y está lleno de energía, en equilibrio, por eso yo, como un pez en el agua, no lo noto, está en equilibrio, pero es lo que me conecta. Hoy día hay un montón de teorías que están hablando de cómo, poniendo la atención en todo lo que nos conecta, ¿no? Y la fascia yo creo que es parte del entendimiento también de eso a nivel del organismo. Entonces, os habéis visto esto seguro, ¿verdad? Nos podemos fijar en lo estructurado, ¿eh? Podemos ver una copa, podemos ver dos caras, ¿eh? Pues eso ha pasado con la fascia, ¿eh? Nos hemos fijado en los órganos, ¿eh? de fibra roja, pero hemos dejado esto como inexistente, ¿vale? Eso es como una reflexión, digamos, sobre cómo ha podido ser esto, porque es muy extraño, ¿no? ¿Vale? Entonces vamos a considerar la fascia desde el punto de vista físico, ¿eh? La fascia tiene, como sabéis, una función de sostenernos, ¿eh? Como el saco de patata, de delimitación de espacio, está demarcando, como el tejido, aquí está el estómago, aquí está el hígado, le da un espacio a cada lugar, está conteniendo, está reforzando zonas, ¿eh? Allí lo veis en esas cartas de anatomía, ¿no? Como, pues aquí que hace falta mucha fuerza, pues aquí mucha fascia. Aquí que hace falta mucha fuerza, aquí hay mucha fascia. Aquí que hace falta proteger, pues hay mucha fascia también. Tiene una función de protección. Por supuesto participa en el movimiento, ¿eh? No, es como que trabaja en equipo con los músculos, y como vamos a ver ahora, allí donde ya el esfuerzo se hace más fuerte, están las fascias que son más estáticas para apoyar. Sirven de transporte de nutrientes, están conectando todas las zonas y conectan, como en el saco de patatas, todo el cuerpo en un todo. ¿Ves? Entonces, bueno, pues lo vamos a relacionar con las consecuencias que esto tiene a nivel de dolencias y de lesiones. Pero también vamos a considerar la fascia desde el punto de vista energético y emocional. Y ahí vamos a hablar de lo que me imagino que ya os sonará mucho, que es la memoria celular, la memoria tisular, la memoria de los tejidos. Es decir, la memoria no está solamente en el cerebro, y los que trabajamos a diario con los cuerpos lo sabemos de manera experiencial. Estamos trabajando sobre el cuerpo de una persona y de repente pues brota una emoción o sin emoción, pero la persona recupera un recuerdo.
lo cual nos viene a mostrar que la memoria no solamente está aquí, sino que está extendida, digamos, o complementada en el resto del cuerpo. Entonces, por eso es que, sobre todo, pues, bueno, podemos poner un ejemplo muy claro, digamos, en un trauma, digamos, ¿no? Que está recogido en el cuerpo y sale al aflojar los tejidos, ¿eh? Está memorizado ahí, en cada una de nuestras células. Entonces, las fascias tienen vamos a mirarlas desde ese punto de vista energético y emocional, y por tanto también vamos a seguir mirando sus consecuencias, las consecuencias de ese aspecto energético y emocional, las lesiones, y relacionarlo con las cuestiones psicológicas y emocionales, ¿vale? La fascia tiene una conductividad eléctrica muy fuerte, muy potente, ¿vale? Dice, la fascia conduce la electricidad, ayudando así a transmitir la energía por todo el cuerpo. Las células vivas emiten luz de diversas longitudes de onda, y esa luz constituye una importante forma de comunicación intercelular. En los casos de cáncer, la producción de luz se restringe mucho, reduciéndose así la capacidad de comunicación de la célula. Las células cancerígenas actúan como si estuvieran desconectadas del resto del organismo. Entonces la cuestión es que la contracción de los tejidos faciales dificulta su capacidad de conducir la electricidad, ¿eh? Y promueve, por tanto, la fragmentación del cuerpo, que el cuerpo quede dividido en partes. Entonces, desde ese punto de vista energético y emocional que decíamos, como decía ya el vídeo, la fascia está muy cargada de inervaciones, de tejido nervioso, y por tanto carga mucho, tiene la capacidad de cargar mucha energía, como si fuese una pila, acumularla también, y entonces en ese sentido hacer bloques. Si por ejemplo se me acumulara mucho aquí, podría hacer un bloque de aquí en la garganta, y desconectar esto, de alguna manera segmentarlo de la cabeza o del cuerpo, como haciendo apartados. Y lo cierto es que cuando la fascia está contraída, esa función de comunicar, son como autovías de comunicación de la energía nerviosa, entonces se interfiere esa capacidad de conducirla. En este mismo vídeo, que a quien le interese le recomiendo mucho que lo vea hasta el final, porque habla de muchas cositas interesantes, una de ellas es el tema de los canales de acupuntura. Se ha investigado, lo decía el vídeo, como cualquier cosa que queráis comentarlo, o ahora sobre la marcha o al final, ¿vale? Si surge cualquier cosa lo vais comentando. Entonces se ha investigado que aquellos lugares donde se insertan las agujitas son zonas donde están especialmente inervada la fascia, ¿vale? En un 80% de los lugares principales coincide con lugares donde la fascia está muy presente y donde hay mucha inervación nerviosa, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería el aspecto energético. Dale un clic. Decimos, estos son conceptillos que nos van a valer para luego. Mayor esfuerzo sostenido, mayor participación de las fascias. Las fascias apoyan y complementan a los músculos en la posición estática y los movimientos. Vi en un curso cómo había una chica haciendo esta postura exactamente, y cómo el profesor nos mostraba que los abdominales estaban totalmente relajados. Se estaban manteniendo gracias a su tejido facial. Cuanto más sostenido sea el esfuerzo, más participa la fascia y más se liberan los músculos de esas funciones, porque no están diseñados para eso, para esos esfuerzos estáticos donde se desgastarían demasiado. Entonces era muy sorprendente ver cómo las chicas, ahí sí los tiene contraídos, pero era capaz de sostener esa postura sin usar los abdominales, cuando se supone que, digamos, de una manera hecha más desde el esfuerzo, sí que estarían muy contraídos. ¿Vale? Entonces, las fascias existen, las fascias están por todos lados, luego debe ser importante, y las fascias pueden estar en un buen estado o en un mal estado, y también las fascias pueden experimentar patologías. Y las patologías de las fascias, pues de las más sencillas son que quedan contraídas, como explicaba en el vídeo, se retraen también. Si lo miramos como un chaleco, por ejemplo las cicatrices son un ejemplo muy claro, no solamente el único, porque están continuamente retraídas, pero las cicatrices retraen. Si fuese esto la fascia, si yo tengo aquí una cicatriz, está tirando, está retrayendo el tejido. No solamente está contraído, sino que está tirando hacia atrás. Entonces las fascias, como vamos a ver luego, se engrosan. Tienen la capacidad, por su composición de colágeno y de elastina, se puede hacer capas más gruesas. Y se endurecen también. Se secan, pierden hidratación, pierden nutrición. Se pegan en distintas capas, se hacen como masa, como aquí en Málaga tenemos pella, ¿no? Se crean adherencias entre las distintas capas que en realidad
deberían deslizar, por ejemplo aquí, ¿no? Que tenemos 4 capas, entonces deberían deslizar, pero se pegan unas a otras. Si tenéis esa imagen ahí del vídeo, como se enmarañan y los tejidos empiezan a desorganizarse y a atarse de cualquier manera. Y se sobrecargan de energía, como acabamos de ver, y de emociones, porque están especialmente enervadas. ¿Vale? Eso sería, digamos, un poquito el camino de la patología de la fascia. Ahora vamos a extenderlo mucho. Aquí vemos, bueno, pues yo tiendo a evitar esta imagen, que se me suelen impactar un poquito, pero aquí se ve bastante, ¿no? Obviamente, que las fascias están por todos lados, que estamos hechos de fascias, ¿no? Constituidos de fascias. ¿Vale? Entonces, dale un clic. Las fascias en estado patológico pues restringen, limitan nuestros movimientos, perjudican nuestra posición estática, como vamos a ver ahora cuando nos introduzcamos en el rolfing, rigidifican nuestro cuerpo y lo hacen proclive a dolencias y a lesiones al desequilibrar los pares de agonistas y antagonistas. Eso lo vamos a ver ahora cuando entremos más de lleno en el rolfing. Producen bloqueos, producen bloques de energía y eso es el terreno abonado para las enfermedades. Tengo en concreto en YouTube unos vídeos sobre el cáncer que sería muy fácilmente entendibles después de esta charla. Además, el cáncer es una visión innovadora, integradora y holística del cáncer. Y bueno, pues ahí analizar el cáncer desde estos puntos de vista que estamos viendo. Deforman nuestra forma original, las fascias cuando están en estados patológicos, y nos encorsetan en una coraza y nos impide crecer como personas. Ahora vamos a ver lo de la coraza, todo esto es como un adelanto. ¿Vale? Dale un clic. Dice, cuando estamos estresados, el tejido conectivo reacciona como un suéter que se lava demasiado caliente. Pierde su elasticidad cuando el tejido está apretado y, para decirlo francamente, dice, todo lo que está detrás de este nudo de tensión deja de tener alimento. En la contracción, los tejidos dejan de recibir la nutrición y el alimento que necesitarían para estar sanos. ¿Vale? Eso lo dice Klaus Eider, que es el fisioterapeuta de la selección alemana de fútbol, que trabaja con el rolfing y con técnicas faciales. ¿Vale? Dale un clic. Así muy en general, entender que el estado de la red facial, como decimos, había libros que llaman la red interminable, es una red que no tiene principio ni fin, ¿no? Es todo continuo. Puede estar en un hipertono como la de arriba, demasiado tensa, puede estar en hipotono o puede tener un tono adecuado. ¿Vale? Dale clic. Y como también decía en el vídeo, la fascia duele por sí misma, tiene muchas terminaciones nerviosas y por sí misma no es que además que duele especialmente. Yo tengo una duda. Cuando tienes lo que te he dicho, se contrae la fascia, sí. ¿Es cuando sale una contractura? Cuando, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Se crea la contractura o no? Sí, bueno, en la contractura entiendo yo que están implicadas tanto el músculo como la fascia. La fascia hace que se contraiga el músculo, ¿no? Claro. Y ya hay un apelmazamiento, ya no hay un engrosamiento, hay un endurecimiento, y entonces está el músculo implicado, pero mayormente entiendo yo que está la fascia que lo envuelve. Vale. Por eso queda como enyesado, que vamos a ver luego alguna imagen así con esa metáfora. Entonces, él reacciona con contracción y expansión con independencia de los músculos, que os decía que ese aspecto es importante. Entender que si lo entendemos como un sistema independiente, aunque interrelacionado de manera muy estrecha con los músculos, tiene una capacidad de reacción también independiente, a través de la contracción y expansión, incluso ante sustancias químicas, como decía el vídeo. ¿Vale? Bueno, entonces entramos en aspectos emocionales y va a quedarnos tiempo para, si luego queréis comentar cosas, hacer preguntas, ¿vale? Así al final sobre lo que resulte más interesante. Voy un poquito rápido para asegurarme de que nos da tiempo a echarle un vistazo a todo, ¿vale? Vamos a entrar entonces a los aspectos emocionales y psicológicos. Dale un clic a ver. Pero antes, creo que es interesante explicar la autoplasticidad que nos da las fascias. Las fascias nos otorgan una plasticidad que nos permite adaptarnos a las circunstancias de la vida, al peligro o a la oportunidad, en beneficio de nuestro proceso evolutivo. Se dice de una visión evolutiva, alternativa a Darwin, que la jirafa alargó su cuello para llegar a los frutos altos de los árboles.
Si eso es así, es especialmente a través de las fascias, la plasticidad que tiene la fascia para construirse allí donde se necesita, para ir modificando nuestro estado corporal, como eso se pudo lograr, ¿vale? Entonces nuestras fascias nos van a permitir adaptarnos a la vida que llevamos, al deporte que practiquemos, a la actividad que llevemos en nuestro día a día, hacia nuestra vida, ¿vale? Lo vamos a continuar viendo, ¿vale? Dale un clic. Como una telita de araña, ¿no? La araña va haciendo su tela, la va haciendo más gruesa, más fuerte, allí donde necesita, allí donde quiere. Pues nuestro cuerpo es como si tuviese adentro una arañita, muy curioso, que va construyendo, va haciendo más tela allí donde es necesario, pues, para reforzar, para sostener, para lo que sea, ¿no? Y por eso podemos ver que la fascia tiene una disposición que es muy cambiante, en realidad es muy dinámica, que eso fue parte de lo que se dio cuenta Aida Rolf, como pionera, digamos, y en parte como genia de ver lo que otros no vieron. Es muy cambiante, es muy dinámica, no es algo que está ya hecho de principio a fin, sino que tiene una capacidad de modificación muy grande. ¿Vale? Dale. Entonces, por ejemplo, el cuerpo de Nadal se ha adaptado a la práctica del tenis gracias al sistema facial, que ha ido reforzando aquí y allá. Sabemos que Nadal es zurdo, ¿no? Entonces, obviamente su brazo izquierdo está mucho más fortalecido que su derecho, aunque le da también del revés, ¿no? Pero una vez atendido a un tenista profesional, que era increíble, como se hacen fotos, ¿no? Para ver antes cómo está y después, él estaba totalmente desequilibrado, ¿no? Estaba totalmente como torcido hacia la mano donde le daba, este brazo súper fuerte y el otro pues mucho más debilitado. Había creado una asimetría muy fuerte en su cuerpo. Y verdaderamente, claro, los deportes que son asimétricos tienen ese inconveniente, generan mucha asimetría en el cuerpo. Entonces es nuestro sistema facial el que nos permite adaptarnos a esta intensidad de trabajo, que por ejemplo hace este hombre, a la práctica específica que necesita en su deporte. Todo ese sistema facial el que nos permite la adaptación, ¿vale? Sin embargo, vamos a ver que esa misma adaptación le saca de su equilibrio natural. ¿Me explico? Un cuerpo no está diseñado en origen para jugar al tenis, ni para jugar un super nivelazo de tenis con un montón de horas de entrenamiento. Está diseñado para funciones más generales, ¿no? Y eso va a hacer que esa adaptación a su práctica deportiva le va a desadaptar de lo que es un cuerpo equilibrado y sano. Entonces un deportista así debería estar en un continuo equilibrado de esa adaptación que hace continua a su deporte. Porque si no, le puede pasar como le pasa a Nadal, que claro, ya entra en una vorágine de lesiones donde es muy difícil salir. Cuando ya no te falla una cosa, te falla otra. Entonces habría que ir equilibrando esa tendencia del cuerpo a adaptarse vale, necesita adaptar su cuerpo a la práctica, pero luego necesita equilibrarlo otra vez, ¿vale? Y estar en un desequilibrio muy dinámico. ¿Vale? Dale un clic. Las fascias, entonces, estructuran las posturas repetitivas que adoptamos en el uso de nuestro cuerpo, ¿vale? La diferencia entre postura y estructura. La postura es más momentánea, ¿no? La postura que yo estoy, pero las fascias lo que hacen ya es congelar, digamos, cronificar, cristalizar esa postura y la hace fija. Entonces ya crea como un yeso, ¿no? Y pues por eso, según la posición repetitiva que vamos adoptando, nuestra postura repetitiva ya va generando estructura. Y sabemos que allí donde hay esfuerzos sostenidos ya no están solamente implicados los músculos, sino empiezan a implicarse las fascias, ¿vale? Para sostener de manera fija esa estructura. ¿Vale? ¿Vale? La postura de dormir, pues también es muy interesante. Es muy importante en cuanto que son muchas horas las que pasamos durmiendo, ¿eh? Y a veces pues con la intranquilidad de los sueños, no sé cuánto, es importante también considerar, ¿vale? Solamente sabéis que, bueno, pues idealmente la más deseable sería esta posición, la del solitario que dice ahí, ¿eh? Y bueno, en cualquier caso, por lo menos ir cambiando de postura y ir teniendo en cuenta qué es lo que hago por la noche, para no estructurar también en mi cuerpo ciertas posiciones en el cuello, ciertas posiciones en los brazos, que es importante por el tiempo que pasamos, ¿vale? Pero además de lo físico, ¿vale? Acabamos de ver que lo físico, el uso físico que le damos a nuestro cuerpo, lo estructura, lo conforma de una determinada manera. Pero aparte de lo físico, está lo emocional y lo psicológico, ¿vale? Yo por mis formaciones, digamos, complementarias, entiendo que hay factores físicos y entiendo que hay factores emocionales. Entiendo que hay cosas en las que influyen los dos aspectos,
y hay cosas que responden solamente a factores físicos, otros a factores emocionales. Lo digo porque hoy día también muchas cosas hay como corriente que todo es emocional. Sí, por ejemplo, vino un primer... Sí, el que te conté, el chico este. Y todo lo derivaba A la a la parte emocional. emocional. Había mucho desacuerdo en clase con él. Claro, entonces no todo es emocional, hay un montón de factores físicos que influyen en nuestra vida y en las consecuencias que generamos nosotros. Y está lo emocional. Lo que yo voy a presentar ahora es que obviamente lo emocional tiene mucha influencia, porque está en nosotros 24 horas al día. Pero luego hay factores físicos. Entonces vamos a intentar de combinar, digamos, o de contemplar los dos factores. ¿Vale? Por la parte psicológica, para entenderlo un poquito más hacia dónde vamos, entender que tenemos un instinto de contraernos ante el dolor, ante la amenaza de dolor, y expandirnos ante el placer, de lo que percibimos como una oportunidad de desarrollo, evolución, de satisfacción de una necesidad, nos expandimos. Lo que percibimos como una amenaza de dolor, un perjuicio, lo que sea, hace que yo me cierre. Entonces ese es como el reflejo básico, me abro, me cierro. Y claro, las actitudes mantenidas de contracción, ya estamos diciendo que se van a encargar los tejidos de cronificarlas. No puedo tener mis músculos, imaginaros, ¿no? Que yo a las 9 de la mañana yo ya me contraigo y bueno, yo quedarse con mis músculos comprometidos ya el resto del día, tuviera que ir así, ¿no? Por todos lados. No, o sea, mis músculos siguen capacitados para moverse, pero la fascia sostiene eso, ¿vale? Especialmente si estamos expuestos a una situación, por ejemplo, de amenaza prolongada en el tiempo, ¿vale? Entonces se registra. En nuestro instinto nos abrimos o nos cerramos, ¿vale? Y por eso tenemos un sistema de percepción-reacción, que nuestro cerebro básicamente es eso, es un sistema de percepción y reacción. El gato se contrae cuando ve el peligro del perro y cuando está después de comer se expande, ¿vale? Contracción y expansión, ¿vale? Y aquí lo explicita un poquito más. Cuando percibimos una amenaza, pues entramos en emociones de temor, miedo, estas son variables del miedo, o en definitiva o huimos o luchamos, atacamos, pero ambas parten de una contracción. Hay un reflejo de alarma y a partir de ahí o ataco a la fuente de peligro o me retraigo, me achico, me repliego. Mientras que cuando percibimos una oportunidad donde no hay peligro, entonces entramos en una expansividad, ¿vale? Sabéis que esto lo rige el sistema nervioso simpático, perdón. El simpático es el que nos contrae, que nos tensa, mientras que el complementario es el parasimpático que nos relaja y nos repara. Siempre que entramos en contracción necesitamos una reparación para volver a la normalidad, y eso lo hace el parasimpático. Entonces, vamos ya, digamos, a lo que vamos, ¿no? La actitud vital defensiva, antes contemplábamos pues cómo la jirafa va ante una oportunidad modifica su estructura corporal poquito a poco a lo largo de los años, ¿no? La va modificando. Ahora vamos a contemplar cómo la actitud defensiva va conformando nuestro cuerpo, nuestra estructura corporal, ¿no? La actitud vital defensiva de protección va generando un endurecimiento de los tejidos que conforman una coraza. Luego vamos a entrar a ese concepto de coraza. Ese endurecimiento se cronifica, sedimentándose mediante el refuerzo de ciertas zonas por la adopción continua y repetitiva de esas mismas posturas defensivas, ¿vale? ¿Se entiende? Si esta persona va así, porque su actitud, su manera de esconderse, de replegarse, va así mucho tiempo, pues estructura esa posición en su cuerpo, y ya queda estructurada a nivel de los tejidos. Ya los tejidos se van aquí en el pecho, se van a engrosar, se van a hacer una capa más gruesa que lo va a hacer como una plaquita, digamos, ¿no? Y así la persona, aunque ya quiera salir, digamos, de esa posición, está atrapada en esa estructura de tejido de la que de alguna manera no puede salir. La coraza es una prisión, según la persona que lo elaboró, el Wilhelm Reich, no sé si os sonará alguno, es un psicólogo, psiquiatra austriaco, concebía la coraza como una prisión, como la prisión en la que sin saber estamos más o menos metidos todos. Entonces, recordamos, cualquier esfuerzo sostenido pasa a las fascias para liberar los músculos. Eso ya está cristalizado en las fascias. ¿Vale?
Entonces son esas actitudes defensivas crónicas las que nos desalinean, ¿eh? El Rolfing, no sé si lo dije o no, el Rolfing va sobre alineación de la estructura, ¿eh? Sobre hacer que la persona vuelva a su eje, ¿eh? Pero son esas contracciones, a partir de esas actitudes defensivas, las que mayormente nos desalinean, las que nos sacan de la estructura. También podrían ser prácticas físicas, deportivas o lo que sea, las que nos van desalineando, ¿vale? Pero esto nos desalinea, como decíamos, estamos 24 horas con una carguita emocional ya adentro, ¿vale? Entonces nos encorvan, nos torsionan, nos retuercen y, como decimos ahí, no solamente las malas posturas físicas o lo que sea, o los movimientos de los que llevan a estrés físico, ¿vale? Vale, dale un clic. La fascia, entonces, es un poquito reiterativo, cristaliza la actitud vital de la persona, congelando la expresión de la posición que asume la vida en todo su cuerpo. De alguna manera, al final estructura una manera de ser aprendida. ¿Y desde cuándo ocurre eso? Desde fetos, desde bebés. Y va sumando. Ya a los niños de 7 años ya lo vemos, ya a los 7 años se considera que ya hay una coracilla instalada en el cuerpo. Ha pasado por varias fases evolutivas y entonces ya hay una coraza, luego se va reforzando, pero a los 7 años ya puede estar bastante construida y de hecho lo ves en los niños, que lo ves con unas tensiones muy fuertes, ¿no? Entonces, dice, esto deforma nuestra estructura corporal, ¿vale? Nuestra actitud emocional continua, sostenida. ¿Se entiende, no? ¿Vale? Entonces dale clic. Entonces, esto es la coraza, ¿eh? La coraza podría ser metaforizada, digamos, como esta capita de yeso que tenemos por encima, ¿eh? Ese es el endurecimiento de los tejidos. Se endurecen, se engrosan, se contraen, se rigidifican, ¿eh? Y entonces es como quedamos, como decía, como atrapados en una maraña de tejidos, ¿vale? Esto es quizá lo más técnico, un poquito más profundo para entender, si a alguien le llega. La coraza es el regulador de la propiocepción de nuestras sensaciones y emociones y por tanto de nuestra sensibilidad. Creo que estáis familiarizados con la palabra propiocepción, ¿no? O sea, la coraza es lo que va a permitir que yo me sienta más o menos a mí mismo, que yo tenga mayor o menor contacto con mis sensaciones de adentro, ¿vale? Obviamente, si yo tengo una pasta de tejido endurecido sobre mi cuerpo, voy a sentir menos que si tengo menos coraza, ¿vale? Pero al mismo tiempo también es el regulador de la expresión de las emociones e impulsos internos. Es decir, también la coraza está dispuesta, y lo que vamos a ver ahora, que es la parte un poquito más profunda, está al servicio de la no expresión, de la contención, de una serie de cosas que desde pequeñito venimos sintiendo que si salieran al exterior nos causarían problemas, digamos, en términos generales. Entonces vamos diseñando esa coraza para contener, para controlar todos esos impulsos que pueden ser sexuales, emocionales, de diferentes tipos, y entonces los dejamos dentro. Entonces la coraza sirve para hacer un control continuo, estable, contra todo ese tipo de impulsos. Y a través de la coraza entonces somos más permeables a sentir y a expresar. Gracias a la coraza creamos una segunda manera de ser, aprendida, que nos divide en máscara y sombra. Quiere decir, de alguna manera entendemos, y la experiencia, ¿no? Quien está familiarizado con ver las corazas de las personas, que por cierto son como invisibles, ¿no? Parece como que uno mismo no considere que tenga un acorazamiento, una protección, y tampoco lo vemos en los demás, pero ni siquiera a nivel profesional, o sea, ni en el mundo de la psicología es común. Pero lo cierto es que desde pequeñito, en nuestro tránsito para crecer, hemos creado una manera de ser aprendida, que no es la nuestra. La naturaleza nos da la posibilidad de blindarnos para salir al paso, sobrevivir, para luego poder nosotros buscar nuestra verdadera manera de ser. ¿Y cómo hacemos eso? Fundamentalmente a través de del ir deshaciendo la coraza, para que se vaya manifestando todo lo que está ahí cogido, ¿vale? Eso sería el trabajo que habitualmente hago yo en una psicoterapia corporal, ¿vale? Pero el Rolfing que es una terapia física, digamos, está trabajando también directamente sobre la coraza, por eso yo lo uno, como hace mucha gente, en un enfoque integral, ¿no? Único. Y entonces la persona, gracias a su coraza, manifiesta una manera de ser, pero que no es su verdadera manera de ser, es una manera de ser
aprendida, solo que es tan antigua y está tan acostumbrada a ella que normalmente no somos conscientes de que así no soy yo. ¿Vale? Vamos a continuar un poquito porque la siguiente parece que ya entramos en... Entonces, sobre esto hay muchísimos entendimientos, sobre qué zonas manifiestan qué tipo de emociones, de impulsos. Os he puesto como para mí la más sencilla y para mí también la más verificada, porque luego vamos a tener la teoría de los chakras, la teoría, probablemente la que más os habló también este hombre que vino a dar la charla, que es mucho más específica. Entonces sobre esto ya hoy hay 10.000 teorías, pero para mí esto es como lo más general, y desde lo más general también es lo que veo que se cumple, digamos, siempre, digamos, ¿no? Es como indiscutible para mí, ¿no? Entonces, esta zona está relacionada con nuestro instinto, esta zona es nuestro corazón, nuestro mundo afectivo, y la parte de arriba es la mente. De aquí, en esta parte, se generan un montón de impulsos instintivos. Es la fuente, el origen de un montón de impulsos emocionales, de rabia, de miedo, para protegernos, y sexuales también. De aquí surgen los impulsos afectivos, amor, se vive el desamor, el odio, la garganta, la vía de la expresión. Desde la mente, los impulsos mentales, todos los pensamientos. Si veis ahí arriba, esta zona de aquí, en morfopsicología, expresa de nuevo el mundo instintivo. Esta zona de aquí expresa el mundo afectivo. Y la franja de arriba sigue siendo la mental. La mandíbula, ahí se manifiesta el esfuerzo y el impulso de morder. Que aunque hoy día estamos más civilizados, pero seguimos manteniendo ese impulso de querer morder a veces. Y hay gente que muerde. ¿No? Gente muy violenta, muy agresiva, muerde. Los brazos, es interesante, expresan impulsos agresivos amorosos. Y las piernas, obviamente, nos dan sostén, nos dan el movimiento y también expresan mucho la rabia. Hay mucha gente también muy violenta que cuando se enfadan mucho, pues dan patadas. Es muy común. Entonces son instrumentos o vías de expresión bastante buenas para la expresión de la rabia. La base del cráneo está relacionada con el control general de todo el cuerpo y de todo el sistema facial, digamos, por eso tenemos tanta tensión aquí. Porque tirando de la fascia ahí en el cráneo, podemos controlar, digamos, toda la coraza. Igual que la charnela lumbosacra, que controla aquí la articulación entre la última lumbar y el sacro, controla toda la parte de abajo, ¿vale? Entonces, de ahí se manifiestan un montón de impulsos. Quiere decir que cuando vemos mucha coraza aquí, ¿qué está haciendo la persona? Está controlando su mundo instintivo. Entonces vamos a ver personas hipercivilizadas, hiperespiritualizadas, que no se enfadan nunca, que tienen una sonrisa y son muy buenas a lo mejor, pero han suprimido su mundo instintivo. Incluso han podido suprimir su mundo sexual. Cuando vemos que la persona tiene aquí mucha coraza, quiere decir que de alguna manera está también parapetando, está emplastando, blindándose contra lo que siente adentro, que tiene que ver con su mundo de los afectos. Cuando vemos que una persona, por ejemplo, tiene muchísima tensión aquí, pues una de las interpretaciones es que está interfiriendo los impulsos agresivos hacia sus puños. Entonces los corta ahí en los hombros, los corta en los brazos, para que no salgan. Y así en un montón de cosas. Es decir, desde la lógica de que en cada lugar se manifiesta una serie de impulsos, nosotros utilizamos los tejidos faciales endurecidos para controlar de manera sostenida esos impulsos. Y como decía antes, adaptar una manera de ser. Y entonces yo ya me presento al mundo como Miguel, yo soy una persona pacífica, que nunca me enfado, la sexualidad me parece algo no sé cuánto, o soy una persona, por ejemplo, que tengo eso, mucho corazón y poco instinto, soy muy tierno, o soy muy sexual y soy muy agresivo, pero no tengo sentimientos tiernos. O sea, no, empezamos como a mutilar, así gracias a la coraza y la diferente localización, ¿vale? Yo tengo una duda, cuando hablas de coraza, ¿cómo ves la coraza? ¿A qué se refiere coraza? ¿Tú ves la coraza del corazón o tú ves la coraza de la mente? ¿Cómo lo ves? ¿O en qué se refleja? ¿En cómo sea la persona cuando ya hablas con ella o la conoce? ¿O dentro del cuerpo, el tema de la fascia? Exactamente. Bueno, en las dos cosas. Se ve a nivel visual, el momento que tú te familiarizas con esto. Claro, tienes que conocer a la persona, ¿no? Para saber la coraza de esa persona, ¿no?
tú lo ves en la tele, ves en la tele la coraza o no coraza que tiene la gente. Y es un recurso, lo que pasa es que lo que decía, ha pasado a ser invisible. Pero el momento que nosotros nos familiarizamos, si vosotras, por ejemplo, quisierais dejar de hacer que esto no existe, empezaréis a verlo en vosotros mismos y en las demás personas. Ya, yo sé que... A nivel físico, ¿eh? Que la gente tiene su dices. coraza, pero eso es como un poco relativo, ¿no? Puede ser un poco también, a ver, mentira. No es mentira. Tú puedes decir, yo tengo una coraza sobre el corazón, ¿no? Pero a lo mejor soy muy instintivo. Pero eso puede cambiar. Puede cambiar. Si te enamoras o lo que sea, puede cambiar, ¿no? Puede cambiar, la vida nos va afectando. Lo que vamos a ver es que una vez que está instalada la coraza, lo que es más efectivo, digamos, es deshacerla con las manos. O sea, eso es lo que es contundente. Ahora, obviamente lo que tú dices, la vida nos va afectando. Claro. Te enamoras. O el paso de los años, ¿no? La vida es la principal terapia. La vida es el principal estímulo para el cambio. Entonces, efectivamente, o sea, y uno se va aflojando. A nivel de tensiones, a nivel de fascia, se va uno aflojando. Lo que pasa es que la historia es que quedamos muy enmarañados, ¿sabes? Por eso, claro, la manera contundente, digamos, pues habría maneras para complementar eso, que además es lo que tú dices, o sea, por más que una persona vaya a terapia, por más que una persona se estire, por más que no sé cuánto, si luego tú no estás dispuesto a relacionarte, a abrirte, no vas a desacorazarte, es una cosa muy de vínculo, ¿no? Influye muchas cosas. Ahora, nosotros lo vemos visualmente, se ve lo acorazada o no acorazada que está la persona, es una familiarización de ese lenguaje del cuerpo que hemos pasado por distintos motivos, también sería interesante reflexionar sobre ello, eso no existe, ¿eh? Y luego el comportamiento de las personas y todo. Es muy importante para ver, ahora vamos a ver, dale, posturas defensivas, ¿vale? Dice, vale, puedo ver que esto es una postura defensiva, pero puedo ver que esto es una postura defensiva y contra qué se está defendiendo esta persona. ¿Dónde está la coraza? Aquí, ¿verdad? Esta persona efectivamente está controlando su parte emocional y sexual. A lo mejor no tiene ya ni remota idea porque todo esto empezó en la infancia, pero su cuerpo ha quedado estructurado así. Lo que decimos, según la zona del cuerpo, esta persona está aquí haciendo mucha contracción, respuesta a tu pregunta, aquí en el pecho. Algo le ocurre en el pecho muy intenso. Si luego encima la vemos fumando mucho, tal, es muy común, personas de pecho hundido, tienen esto muy parapetado y fumando mucho, sabemos que esto está relacionado con la pena, ¿no? Con la tristeza. Entonces, pues, cada postura, según ya es el análisis corporal, cada postura está relacionada con la contención o el control de ciertos impulsos que se generan en cada una de esas zonas, ¿vale? Y todas son posturas defensivas, es decir, bueno, ¿esta persona de qué se está defendiendo? Bueno, pues es que así es como lo planificamos muchas veces, Tú te pones con intuición delante de esta persona y esta persona parece, si la ponemos otra delante, está como si estuviese así, ¿no? Y muchas veces la gente que analiza se aventura, ¿no? ¿Quién puede ser esa persona? ¿Era tu padre? ¿Era tu madre? ¿O quién era tu jefe? Pero hay como una cosa de una retracción que puede ser de asco o de miedo, está congelado en el cuerpo. Es como si el gesto se ha quedado como congelado, como si fuese una foto. Y todo son posturas defensivas. Y volviendo al interés de la alineación, es lo que nos saca de nuestros ejes. Vale, dale. Entonces las fascias participan en la expresión emocional y sobre todo en la contención crónica de las emociones, sosteniendo, ¿vale? Porque hemos dicho, allí donde hay un esfuerzo sostenido, se utiliza la fascia, se liberan los músculos. La contención emocional, como decíamos, ya no pueden estar participando tanto los músculos, sino la fascia, una estructura más estable, ¿vale? A ver, dale. Nuestro cuerpo es una esponja que absorbe, acumula, esa es la historia, ese para mí es el problema también. Es un acumulador, y no solamente el cerebro. Todos los tejidos de nuestro cuerpo, y especialmente las fascias, acumulan. Es decir, toda la tensión que uno guarde un día, si no se la saca, la está acumulando. Y eso es el caldo del proceso general de la enfermedad y ya localizado en distintas zonas la base, el terreno abonado para la enfermedad de diferentes tipos, ¿vale? Si lo queremos mirar desde aquí. A ver, dale. La coraza nos sirve para meter como debajo de la alfombra todo lo que no somos capaces en el momento de digerir, de procesar.
Todo lo que no queremos mirar, todo lo que nos sentimos superados, la coraza lo absorbe. Porque la coraza tiene también un límite de absorción. La coraza, por ejemplo, hace que uno no sienta ansiedad, que uno no sienta angustia, que uno no sienta ciertas emociones. Normalmente cuando la gente va a terapia es porque su coraza ya no da más de sí. Entonces ya no puede controlar. Entonces muchas veces puede ocurrir a muy diferentes edades, pero estandarizadamente cuando ya hace falta cierta edad, en los 40 años suele ser una edad muy... Entonces ya la coraza ya dio de sí tanto que ya se te reúnen 2 o 3 situaciones muy fuertes y ya a lo mejor ya la ansiedad se te desborda, ya no puedes dormir o lo que sea, es cuando la gente recurre a un profesional. La coraza no da de sí. ¿Vale? Dale un poquito. El cuerpo queda encerrado, encogido y de alguna manera vivimos como momificados. ¿Vale? La gente que os dedicáis a, por ejemplo, el tema del baile, también a una vía de flexibilización, de elastificación, de expresión continua, pero sabéis que no es lo habitual, ¿no? Y que tenemos una cultura muy sedentaria y que tenemos mucho el estancamiento de la energía. Y no comprendemos la relación que tiene eso con el proceso de la enfermedad, aunque bueno, los chinos más claro no pueden decirlo desde hace 5.000 años, o sea, exceso de energía, déficit de energía, un proceso que desde una sensibilidad es fácil de entender, pero tienes que entenderlo en ti, no mental. Dale. Tipos de coraza, tenemos, a ver cómo vamos de tiempo, David. Pues tenemos que acabar a 1:30, como muy tarde. Pues voy a dar un poquito de rápido. Hay 25, para que les dé tiempo a ir a la siguiente clase. Diferentes tipos de coraza, ¿vale? No me detendré para no extender mucho, pero lo que decía, es decir, la coraza psicopática, por ejemplo, por decir que son las personas que más tienden al poder, a la dominación, a la mentira, al fraude, al engaño, se les ve su cuerpo. Los psicópatas, tú puedes ver en la estructura corporal quién tiende a eso y quién no tiende, lo cual es una herramienta para andar en anticipación muy importante, porque las personas que tienen una estructura psicopática son encantadoras. De esto que luego sale en el telediario, no solo los psicópatas, ¿no? Un tío fantástico y tal, un vecino encantador y tal. Ciudadano ejemplar. Muy amigo de sus amigos. Sí, pero el cuerpo lo tiene, me explico, tampoco podemos juzgar precipitadamente a alguien por su cuerpo, pero podemos ir recabando información, ¿vale? Dale. Por ejemplo, el que está de frente y el que está de espalda. Sí. Al que está claro de perfil no le veo muy... Para el... Sí, que tampoco así, ¿no? El esquizoide es un cuerpo muy nervudo, muy apretado, ¿no? Es muy delgadito, muy fibroso y es la coraza más temprana que se hace, por eso también es más frágil. Pero es muy nervudo, es muy apretado, tiene unas tensiones muy profundas a nivel de musculatura interna y de fascia interna. Es totalmente diferente a esto, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir oral? O sea, el tipo de coraza oral que está oral controlando que esa coraza se estructuró durante la etapa oral, o sea, durante la etapa en la que la boca era el principal instrumento de conexión con el mundo. Que viene a durar, eso muy... hay muchas opiniones, pero puede durar, o sea, desde 1 año hasta... Yo entiendo más o menos que dos añitos más o menos está la fase oral. Entonces esta ya se empieza a estructurar en esta fase, ¿vale? Y cada una responde también a una fase diferente del desarrollo, ¿vale? Bueno, vamos a darle un poquito para llegar. Entonces la coraza deforma nuestro cuerpo, si ya lo hemos visto, dale. Y lo que decíamos, una vez establecida los tejidos, la manera más efectiva de tratarla es la terapia manual, junto con estiramientos como complemento. Es que las personas nos metemos sin darnos cuenta, y es un mecanismo de defensa, no es que nos metamos, es que usamos mucho mecanismo de defensa, pero luego es que, como hemos visto, la fascia tiene todas esas cualidades, de desorganizarse, de hacer hilachos para todos, de adherirse, y hace una plasta que es muy difícil de salir, de liberarse de ahí. Entonces, bueno, la terapia manual obviamente es lo más directo.